Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, dramas y noticias del espectáculo. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, listos para sumergirse en un nuevo chismecito jugoso. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha estado en el ojo del huracán, una pareja que nos ha hecho suspirar, reír, y también copyright preocuparnos. Me refiero a Sly y a Lil, y la pregunta que todos nos estamos haciendo, ¿podrú superar su peor crisis? ¿Habrá un final feliz para esta historia de amor que parecua sacada de un cuento de hadas? Como siempre, antes de empezar, quiero pedirles un favorcito pido. Si eres nuevo por AQ, o si eres de los que siempre ven los vídeos pero se les olvida suscribirse, te invito a que le des clic al botón superíndice 3N de suscribirse y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes calientitos. Tu apoyo es súper importante para nosotros y nos motiva a seguir trayendo copyright, dote lo mejor del mundo del espectáculo. Ahora supongo monos superíndice 3 modos, agarren sus palomitas, y prepúrense para el drama porque esto se va a poner bueno. Sly y Lil. Dos nombres que hace no mucho eran sin superíndice 3 nimo de amor, pasiu superíndice 3N y una conexión superíndice 3N innegable. Su romance que floreció superíndice 3 frente a las maras, capturu superíndice 3 la atención superíndice 3N de todos. Nos encantaba verlos juntos, compartir sus momentos especiales en redes sociales, y celebrar cada uno de sus logros. Eran la pareja perfecta, el ejemplo de que el amor verdadero existe, o al menos, eso creamos. Pero como en toda historia, siempre hay un giro inesperado. Y en el caso de Sly y Lil, ese giro llegó superíndice 3 en forma de rumores, especulaciones y, finalmente, confirmaciones de una crisis que parecua insalvable. Las primeras más menos sales fueron sutiles, menos apariciones juntos en eventos públicos, mensajes crípticos en redes sociales, y la ausencia de los cariú más menos osos comentarios que solían dedicarse mutuamente. Luego empezaron a circular las noticias, supuestas discusiones acaloradas, diferencias irreconciliables, e incluso la sombra de una tercera persona involucrada. Los medios de comunicación superíndice 3N se hicieron un festún con la noticia, y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde los fans tomaban partido y defendían a capa y espada a su ídolo favorito. Por supuesto, ni Sly ni Lil confirmaron ni negaron los rumores inicialmente. Mantuvieron un silencio sepulcral que solo sirvió superíndice 3 para alimentar a las especulaciones. Y es que a veces el silencio dice que 1000 palabras. Pero la bomba finalmente explotó superíndice 3. A trabu copyright de un comunicado conjunto, la pareja confirmó superíndice 3 que estaban pasando por un momento difícil y que se habían tomado un tiempo para reflexionar sobre su relación superíndice 3N. No entraron en detalle sobre las razones de la crisis, pero dejaron claro que estaban trabajando para superar sus diferencias y ver si podían salvar su amor. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿Por qué les son esas diferencias? Copyright fue lo que llevó superíndice 3 a esta pareja, que parecua tan su superíndice 3 lida, al borde del abismo. Las teorías son muchas y variadas. Algunos apuntan a la presión superíndice 3N medio, tica como uno de los principales factores. Vivir constantemente bajo el escrutinio público con cada movimiento analizado y cada palabra interpretada, puede ser agotador y poner a prueba cualquier relación superíndice 3N. Otros sugieren que la diferencia de personalidades y proyectos profesionales pudo haber jugado un papel importante. Sly, una artista consagrada con una carrera exitosa y una agenda apretada, y Lil, un actor en ascenso que busca consolidar su lugar en el mundo del espectáculo, podrán haber tenido dificultades para encontrar un equilibrio y compaginar sus vidas. Y luego el siempre presente fantasma de la infidelidad. Los rumores sobre una posible aventura extramatrimonial de Lil con una compa más menos era de trabajo han circulado con fuerza en los últimos meses, aunque nunca se han confirmado. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Pero ese ayu de las especulaciones. Lo que es innegable es que Sly y Lil se encuentran en un momento crucial de su relación superíndice 3N. La decisión superíndice 3N que tomen en las superíndice 3 semanas o meses determinaru si su historia de amor tendrá un final feliz o si se convertirá en otro triste capítulo en el libro de los romances fallidos de Hollywood. Entonces, ¿podrá superar su peor crisis? La respuesta, como en muchas cosas en la vida, no es sencilla.
Dependerá de muchos factores, su disposición superíndice 3N para comunicarse abierta y honestamente, su capacidad para perdonar y superar el pasado, y su voluntad de comprometerse y trabajar juntos para construir un futuro en común. En su favor, tienen una historia de amor su superíndice 3 lida y una conexión superíndice 3N profunda que se ha forjado a lo largo de los aún más menos os. También Copyright N cuentan con el apoyo de sus fans, que esperan con ansias una reconciliación superíndice 3N y les envían mensajes de con diéresis nimo y aliento a trabu Copyright S de las redes sociales. Pero en su contra tienen la presión superíndice 3N medio ultica, las expectativas del público y sobre todo, sus propias dudas e inseguridades. La tarea que tienen por delante no es fácil, pero tampoco es imposible. Personalmente creo que Sly y Alil tienen la capacidad de superar esta crisis y salir fortalecidos. Han demostrado ser personas maduras, inteligentes y con un gran corazón superíndice 3N. Si son capaces de dejar atrás el ego, el orgullo y los resentimientos, y se enfocan en lo que realmente importa, que es su amor, podrán tener una oportunidad de construir un futuro juntos. Pero al final, la decisión superíndice 3N estuvo en sus manos. Solo ellos saben lo que realmente sienten el uno por el otro y si N dispuestos a luchar por su relación superíndice 3N. ¿Y ustedes, Copyright opinan? ¿Creen que Sly y Alil podrán superar su crisis? ¿O creen que es el final de su historia de amor? Du Copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber Copyright piensan sobre este tema. En resumen, hemos explorado la profunda crisis que enfrentan Sly y Alil, analizando las posibles causas y los desafíos que deben superar. Hemos visto el impacto de la presión superíndice 3N medio ultica, las diferencias profesionales y los rumores de infidelidad. Sin embargo, también Copyright N hemos destacado la solidez de su historia de amor y el apoyo incondicional de sus fans. La pregunta central permanece: ¿podrán superar esta difícil prueba y reconstruir su relación superíndice 3N? La respuesta, como siempre, en sus manos. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Recuerden que su opinión superíndice 3N es muy importante para mí, así que no duden en dejar sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favorcito. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y traigo Copyright dándoles lo mejor del mundo del espectrum culo. Les mando un abrazo gigante, les deseo un día maravilloso y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Ciao ciao. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen que aún hay ese. Porque el chisme, mi gente, es como una cebolla, tiene capas y capas. Y nosotros vamos a desmenuzar cada una de ellas para entender mejor Copyright pasando realmente entre Sly y Alil. Profundicemos un poco en esas teorías que mencionamos antes. La presión superíndice 3N medio ultica, por ejemplo, es un monstruo que devora relaciones. Imaginen por un momento estar constantemente vigilados, que cada cita, cada comida, cada gesto sea fotografiado y analizado hasta la saciedad. Los paparazzi acechando detrás de cada esquina, las revistas y programas de televisión superíndice 3N compitiendo por la primicia, los fans opinando sobre cada aspecto de su vida privada. Es un infierno, se los aseguro. Y es que cuando una pareja se convierte en el centro de atención superíndice 3N, la relación superíndice 3N deja de ser solo entre dos personas y se convierte en un espectáculo público. Recuerdo el caso de otra pareja famosa, que también se vio asediada por la prensa. Cada vez que salían a cenar, había al menos 5 fotógrafos esperándolos en la puerta del restaurante. Llegó un punto en que no podían ni siquiera disfrutar de una simple conversación sin sentirse observados. Esa presión constante, esa falta de privacidad, terminó por desgastar la relación hasta que finalmente decidieron separarse. ¿Podría estar pasando algo similar con Sly y Alil? Es una posibilidad que no podemos descartar. Ahora bien, hablemos de las diferencias profesionales. Sly ya es una figura consolidada en la industria, con una trayectoria impecable y una legión superíndice 3N de fans que la adoran. Alil, por su parte, está en pleno ascenso, luchando por hacerse un nombre y demostrar su talento.
Esta diferencia de estatus puede generar tensiones y desequilibrios en la relación superíndice 3N. Quizás Sla se siente presionada a apoyar y promover la carrera de Alil, mientras que él se siente eclipsado por su fama y éxito. O tal vez simplemente sus agendas y prioridades son diferentes, lo que dificulta que pasen tiempo juntos y que se dediquen el uno al otro. Y luego llegamos al tema ese espinoso de todos, la infidelidad. Los rumores que circulan sobre una posible aventura de Alil con una compañera de trabajo son persistentes y han causado un gran revuelo en las redes sociales. Algunos fans afirman haber visto a Alil y a la actriz juntos en actitud cariñosa fuera del set de grabación, mientras que otros aseguran que todo es una campaña de desprestigio para dañar su imagen. Lo cierto es que hasta el momento no hay pruebas contundentes que confirmen la infidelidad, pero la duda ya está sembrada. Y como bien sabemos, la duda puede ser tan dañina como la certeza. Recordemos el escándalo que protagonizó otra estrella de la televisión. En ese caso, sí hubo fotos y vídeos que demostraban la infidelidad. La reacción del público fue furiosa, y la carrera del actor se vio seriamente afectada. Podría suceder algo similar con Alil si se confirmaran los rumores. Sin duda, sería un golpe muy duro para su imagen y su trayectoria profesional. Pero volvamos a Sla y Alil. Más allá de las posibles causas de la crisis, lo importante es analizar cómo están afrontando la situación. El hecho de que hayan emitido un comunicado conjunto confirmando que están pasando por un momento difícil es una señal de madurez y honestidad. Demuestra que están dispuestos a reconocer sus problemas y a buscar una solución. Sin embargo, el hecho de que no hayan dado más detalles sobre las razones de la crisis también sugiere que prefieren mantener su vida privada al margen del escrutinio público. Y en eso tienen todo el derecho. He hablado con varios expertos en relaciones de pareja, y todos coinciden en que la clave para superar una crisis es la comunicación. Sla y Alil necesitan sentarse a hablar abierta y honestamente sobre sus sentimientos, sus miedos y sus expectativas. Necesitan expresar sus frustraciones y sus resentimientos, pero también necesitan escuchar al otro y tratar de entender su punto de vista. La empatía, la comprensión y el respeto mutuo son fundamentales para reconstruir la confianza y fortalecer la relación. Otro aspecto importante es el perdón. Si ha habido infidelidad o cualquier otro tipo de traición, es fundamental que la persona que ha sido herida pueda perdonar a la otra. El perdón no significa olvidar lo que pasó, pero sí significa dejar atrás el rencor y el resentimiento, y estar dispuesto a darle una segunda oportunidad a la relación. Sin perdón es imposible avanzar y construir un futuro juntos. Y por último, pero no menos importante, es la voluntad de comprometerse. Una relación es un trabajo en equipo, y ambas partes deben estar dispuestas a ceder y a hacer sacrificios para que la relación funcione. Sla y Alil necesitan encontrar un equilibrio entre sus carreras y su vida personal, y deben estar dispuestos a adaptarse a las necesidades del otro. Si ambos están comprometidos a luchar por su amor, tienen muchas posibilidades de superar esta crisis y salir fortalecidos. Pero, ¿qué dicen los fans? Las redes sociales están inundadas de mensajes de apoyo a Sla y Alil. Muchos fans les envían mensajes de ánimo y les piden que no se rindan. Otros, en cambio, se muestran más pesimistas y creen que la relación está condenada al fracaso. Hay incluso quienes toman partido y critican duramente a uno de los dos, acusándolo de ser el culpable de la crisis. Lo cierto es que la opinión de los fans es muy importante para Sla y Alil. Ellos saben que su éxito depende en gran medida del apoyo del público, y por eso es fundamental que mantengan una buena imagen y que cuiden su relación. Sin embargo, también es importante que no se dejen influenciar demasiado por las opiniones ajenas y que tomen sus propias decisiones. Al final, la relación es entre ellos dos, y son ellos quienes deben decidir qué es lo mejor para su futuro. En conclusión, la crisis que atraviesan Sla y Alil es un tema complejo y delicado, que involucra muchos factores. La presión mediática, las diferencias profesionales, los rumores de infidelidad y las expectativas del público son solo algunos de los elementos que están poniendo a prueba su relación. Sin embargo, también tienen a su favor una historia de amor sólida, una conexión profunda y el apoyo incondicional de sus fans. Si son capaces de comunicarse abierta y honestamente, de perdonarse mutuamente y de comprometerse a trabajar juntos, tienen muchas posibilidades de superar esta crisis y construir un futuro juntos. Pero al final, la decisión está en sus manos. ¿Y ustedes, mi gente linda, qué opinan? ¿Creen que Sla y Alil podrán superar su crisis?
¿O creen que es el final de su historia de amor? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. No se olviden de darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros chismes jugosos. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Y recuerden, el amor es como una telenovela, siempre tiene giros inesperados. Hasta la próxima.